¿Cómo va, Pablo? ¿Todo bien? Bien, bien, por ahora, bien. Por ahora bien. Por ahora Ya siempre, faltan sí. 72 horas para el Más o clásico. menos, sí. Recién decíamos, así como una chanza, se duerme poco. Ahora, Sí. en esta semana previa, se duerme poco. Sí, claro, sí. En realidad, todos tenemos una gran expectativa por el partido, ¿no? Por suerte, digo, todo lo que estamos viendo indicaría de que hay un buen clima, que no es menor. Me parece que lo que ustedes hacían recién, ¿no? La gastada, la cargada, eso es lo bueno del fútbol. El problema es cuando se pierde el humor. Yo digo, cuando pasamos, que hay una delgada línea a veces, ¿no? Entre la cargada, cuando perdemos el humor y ya la cargada tiene otro fin, ¿no? La agresión, por la agresión misma, bueno. Pero fuera de eso, dentro del folclore del fútbol, que es lo que estamos viendo y que creo que es lo que tenemos que cuidar, evitando que se transforme en violencia. Yo rescato algo que lo planteé con el clásico anterior en Colón y lo sigo planteando ahora. Dos cosas fundamentales. Primero, los dirigentes, la dirigencia de los dos clubes trabajaron coordinadamente, nos pusimos de acuerdo, y se pusieron de acuerdo centralmente, y nosotros acompañamos ese proceso en la mayoría de las características de los dos clásicos, ¿no? Trabajados en espejo, tratar de hacer que los dos clásicos tengan las mismas características en cuanto a los operativos de seguridad. Y hubo un buen entendimiento, hubo buena cordialidad y buena predisposición a las cosas para hacer. Eso creo que fue muy importante. Lo otro, la gente. Creo que fue muy importante, yo digo que los grandes responsables, por decirlo de alguna manera, de que las cosas salieran bien en el primer clásico, o en términos generales bien, fue la gente. Porque la gente fue con un ánimo, con ganas de ver un espectáculo, con mayor o menor expectativa, no importa, pero la verdad que eso se notaba en una cancha que estaba absolutamente repleta. Yo lo dije como tatengue, no solamente... pero... Lo dije, lo de Colón el otro día como anfitriones, Sí. el clásico pasado, demuestra, digamos, la hinchada que realmente de primera. O sea, y había tenido ya un antecedente próximo que fue lo de el sentido homenaje a Barizone Sí, 2 meses sí, antes, sí. un mes y medio antes. Digo, Sí. ese comportamiento marcó un antes y un después, me parece. Sí, yo digo, seguramente eso influyó en toda la ciudad. Y también, digo, me parece que las cosas que nos fueron sucediendo alrededor del fútbol, lo que sucede hoy alrededor del fútbol, a muchísimas personas, a muchísimos hinchas, a muchísimos de los que quieren de verdad el fútbol, les gustan y lo disfrutan, bueno, en algún momento los hace reflexionar y decir, bueno, hagamos lo que sea para cuidar esto que tenemos, porque si lo perdemos estamos perdiendo parte de nuestra identidad, ¿no? Más allá de lo que significa en sí el fútbol como hecho deportivo, es parte de nuestra identidad nacional. Y también un tema que no es menor y que para nosotros tiene mucha importancia con el fútbol. La violencia que a veces está vinculada al fútbol no es más que la violencia que está en la sociedad, que lamentablemente cruza hoy nuestra sociedad en todos los aspectos, y que se ve de alguna manera concentrada en un momento donde hay muchísima gente, muchísima tensión y las pasiones. Y que en la medida en que nosotros podamos manejar esa situación de manera no violenta, también nos da la pauta de que como sociedad podemos vencer a la violencia. Digo, no es menor el fútbol congrega a todos, congrega la mayor atención de toda la gente en general, con lo cual lo que podamos lograr, los avances que podamos tener, seguramente nos van a ayudar a sentir que también podemos avanzar en otros aspectos en una sociedad que está muy golpeada por la violencia. Esto lo sufrimos todos los días. Así que no es menor esto que se ha logrado, y yo repito, se trabajó bien el operativo, pero el rol fundamental de que las cosas hayan salido bien en el clásico pasado lo tuvo la gente. Y esperamos, está todo dado para que suceda lo mismo en este clásico, ¿no? Vamos a arrancar con las preguntas de mis compañeros. Lo presentamos a Jerárquico Salud y arrancamos. No importan los años que se cumplen, sino las metas que se alcanzan. Tu vida cambia. Nosotros también. Jerárquicos. 20 años promoviendo valores, impulsando acciones. Arrancamos con Malevo Ferreira. Pablo, ¿cuándo empieza el operativo y cuándo va a terminar?
El operativo tiene distintas partes, ya hay cosas que se están haciendo en este momento, está la venta de entradas en la cancha de Unión y ya hay un operativo ahí de presencia policial para que no suceda, para evitar que sucedan hechos en ese lugar. Lo fuerte del operativo va a empezar el día domingo, a media mañana, alrededor de las 10 de la mañana, con una buena cantidad de personal en el estadio, en los alrededores del estadio. Es importante remarcar que las puertas de la cancha de Unión se van a abrir 2 horas y media antes. Es decir, a la 1:30, a las 13:30 ya van a estar abiertas las puertas, igual que se hizo en Colón, 2 horas y media antes. Esto va a permitir a la gente ir temprano, con comodidad poder llegar a su ubicación y evitar uno de los problemas que siempre tenemos cuando hay una asistencia masiva, como seguramente va a ser la del domingo, que son las congestiones en las puertas, ¿no? Cuando llega todo el mundo a último momento y todo el mundo quiere estar al comienzo del partido, es muy difícil que puedan pasar todos por una puerta, cacheo de por medio, etcétera. Es fundamental. ¿No? Entonces, eso sucede acá y en cualquier lugar del mundo, pero por eso digo, es muy importante tomar ese tiempo de anticipación. Y en eso, el cambio de horario, el último cambio de horario que hizo la AFA, favorece un poco, porque convengamos que el horario de las 2 de la tarde por ahí era medio incómodo, porque uno tenía que comer demasiado temprano. Es muy parecido al horario que fue la otra vez, 40 minutos antes, lo cual mejora un poco más todavía la salida con respecto a la luz solar. Además, anochece un poquito más tarde, así que tenemos 1 hora 10 de sol después del partido, lo cual nos parece que es por demás de importante. Pero digo, en eso el operativo, por eso va a empezar con mucha anticipación y se va a desarrollar, obviamente, todo lo que mueve el partido, después la de concentración. Y después hay un operativo extendido en la ciudad que va a durar todo lo que tenga que durar en la medida que haya presencia, congregaciones o concentraciones de hinchas para festejos, etcétera, ¿no? Eso está previsto, lo arma la unidad regional. Se armó para el clásico pasado, funcionó bien y todo indica que también va a funcionar bien para este clásico. Vamos con Nachito Abad Romero, dale. Bueno, Pablo, justamente la imagen que estamos viendo en este momento me ayuda porque tiene que ver con la pregunta, Pablo. Sí. El nuevo sector de Unión de la platea, oficial, en donde está colocado también todo lo que va con la televisión pública, las cámaras y diferentes cabinas y trabajo de periodistas, incluidos el box de los dirigentes visitantes. Sí. Con el partido con Central hubo algunos inconvenientes y te pregunto si ya está hablado y diagramado cómo va a ser que la dirigencia de Colón, o por lo menos los protocolares, las 30 personas acreditadas, pasen por ese sector donde teóricamente siempre hay plateístas y socios de Unión, o se va a tomar algún tipo de recaudo, algún tipo de pulmón, alguna especie de cordón policial. Sí, va a haber un cordón policial, va a haber un resguardo también de la zona con un vallado con fenólicos, y también se toma en cuenta especialmente el horario. Los dirigentes de Colón van a llegar junto con el plantel. Esto quiere decir, van a llegar con bastante anticipación al partido, previendo que va a ser un momento que por lo menos va a haber poca gente. No digo que no vaya mucho, pero bueno, las primeras horas, los primeros minutos después que se abren las puertas, sobre todo la zona de plateas, que normalmente los plateístas llegan un poco después que las zonas de tribunas generales. Se prevé que, habiendo poca gente y con el cordón que se va a establecer para el paso de los dirigentes, más los vallados perimetrales, inclusive esto lo vieron los dirigentes de Colón y estuvieron de acuerdo en que esa era la mejor ubicación y que este operativo lo satisface en medidas de seguridad. Héctor Martín. Muy brevemente, casi Pablo, por sí o por no, se va a haber una lista de personas no autorizadas, o dicho de otra manera, ¿se aplica derecho de admisión? No es derecho de admisión, lo que hay es restricciones, hay creo que son 7 restricciones judiciales por hechos que ya diría tienen unas cuantas fechas, distintos hechos, ¿no? Hubo algún hecho de unas personas que en la platea nueva tuvieron alguna responsabilidad y se los pudo identificar, y el club, a eso sí el club les aplicó una sanción. Perdón, te tengo que preguntar esto. ¿Plateístas? Sí, sí. O sea, ¿te das cuenta de esto? Es una cuestión que no... propuestas por el club. Nosotros le enviamos el material fílmico, le pedimos al club que tome medidas, el club resolvió algunas restricciones, y después hay otras que quedan de las viejas restricciones todavía,
de hechos que por suerte ya hace mucho no suceden en las tribunas de Unión, y esas sí son como cautelares judiciales en el marco de causas que están en la justicia de falta. Fue cuando se peleó la barra en la tribuna. Claro, y algunos hechos posteriores que hubo, pero en la medida que fuimos... Perdón, pero este dato es identificando- importantísimo, el de plasteísta, porque siempre Bueno, la noticia te acordarás el es como un afano de estigma lo- también, de o los sea, en botines cierta a- forma, acá lo que siempre generan los disturbios es un sector que siempre... La barra brava, La digamos. barra brava, ¿viste? Pero acá estamos hablando de que en otro sector, la platea, también se tomó el toro por las astas, digamos, Hay, con a ver, personas que no van a tener la posibilidad de entrar. Lo que digo siempre que alrededor de la violencia de fútbol nosotros podemos decir que hay dos tipos de violencia. Una es la violencia más, si se quiere, organizada, con un fin determinado, que es la de la barra. La barra como organización que tiene un fin determinado no genera hechos de violencia porque sí, lo hace con un fin, ¿no? Para obtener entrada, para obtener algún beneficio normalmente, o algún esquema de poder dentro del club. Ese es un tipo de violencia. La otra es la violencia espontánea, la de el ciudadano común, por decirlo, que lleva su vida normal y que en el momento que está en el partido explota por determinada razón y hace cosas impensadas. Pablo, y bueno, sobre eso, perdón, Sí, sí. para las dos cosas hay, si se quiere, trabajo y remedios distintos, ¿no? Pero para el ciudadano esto, que es lo que se llama en el mundo, sobre todo en el fútbol europeo, el hooliganismo, ¿no? El hooligan es ese, es una persona violenta, no se organizan, pero no pasan de eso, no tienen las características de las organizaciones criminales que muchas veces están detrás de las barras. Probablemente es el mismo que en una discusión de semáforo tal vez se para y te mete una piña. También ¿Cuál es la diferencia entre restricción y derecho de admisión? Bien. Derecho de admisión es un derecho que tienen las instituciones de derecho de admisión y permanencia. El que tiene un restaurante, el que tiene cualquier entidad privada, los clubes también lo tienen y pueden ejercerlo sobre las personas que ingresan al estadio. Esto se utiliza poco, sobre todo con las barras, porque hay mucha presión y mucha extorsión sobre los dirigentes. Tremendo. Las restricciones... Esa última frase es tremenda. No, tremenda. es cierto, esto es una realidad. Está bien, pero dicho de boca un funcionario, más fuerte, ¿no? No, sí, pero existe. La otra, el otro campo de las restricciones son las restricciones judiciales, que pueden darse como medidas cautelares en el medio de una causa o como accesorias a una sanción, ¿no? Y también, que es lo que nosotros hemos utilizado mucho, está la posibilidad de que, después de una reforma que hubo en el año 2009 del Código de Faltas de la provincia, la autoridad policial puede, cuando eleva el sumario al juez de falta, fijar la restricción, que obviamente el juez de falta después la puede desechar o confirmar. Entonces, eso ayuda, la restricción ayuda mucho, porque muchas de los hechos que suceden en los estadios, las sanciones son apenas unos días de arresto, porque son faltas. ¿Hay juez de faltas en este momento? No, está subrogado. Bueno, otro problema, ¿no? Permanentemente. Se Necesita trabaja la bien justicia de con el faltas secretario. Hace falta justicia de faltas. Hace falta justicia de faltas, sobre todo en las ciudades grandes, no solo por el fútbol. Hay un montón de hechos que son sancionables. Claro. La justicia de falta tiene una importancia muy grande como primer escalón de los ilícitos, y trabajando fuertemente las faltas seguramente vamos a poder trabajar mejor los delitos, ¿no? Te pido que te quedes unos minutitos más para después de las 4, porque queda la pregunta de Juanma Berlanga, de Juan Citroni, de Carlitos Núñez. Hay algún mensaje que quiero antes de ir al corte. Dice, si es verdad lo que aparece en redes sociales, que a los directivos de Colón le van a dar una tribuna con sillas de plástico. ¿Cómo va a ser la...? No, es un palco que tiene sillas adentro. Eso salió, bueno, está en las redes sociales, que hay un palco que dice que es el sector donde van los dirigentes, que hicieron como una tarima y hay... Sí, hay una tarima, si no vi las sillas, sí. Hay sillas puede ser. Hay Son sillas de las sillas que plástico. están en el sector, sillas blancas esas de plástico de puede un ser, jardín. puede ser. Son ellas. Sí, hay una tarima, la tarima se hizo para tener mejor visibilidad desde el palco, sí. Y ahí No hay se ponen butacas sillas. todavía, a ver, no hay butacas instaladas, es la parte que está terminando de renovarse, si a eso pregunta el televidente y todo, es una manera de darle comodidad, no es el todo. Repito algo, porque nosotros lo hicimos en el clásico anterior, hicimos para este clásico. Los dirigentes del club visitante han ido, han visitado y han prestado su conformidad al espacio que se les va a brindar y a la forma en que se los va a ingresar.
Esto me parece que es muy importante, ¿no? Saber lo que hay acuerdo en los clubes en estas cosas. Está Pablo Farías, secretario, ¿cómo es el nombre? Entonces, porque es Coordinación una... de Seguridad en Competencia Deportiva y Espectáculos Masivos. Es una secretaría, tiene rango de Secretaría. secretaría. ¿En cuánto tiempo se lo aprendió el nombre? Todavía me cuesta. ¿Qué dice? Perdón. ¿Qué dice la tarjeta? Para te está todo abreviado, digo, si no, no alcanza. Es una tarjeta de 3 cuerpos. Es un vicio a veces tratar de poner nombres. Bueno, vamos con las preguntas de mis compañeros. Vamos con el hombre del pueblo, Charly Núñez. No, le quería preguntar a Pablo. Muchas preguntas en está bien. en el entretiempo. En entretiempo, sí. Pregunta que se hace la gente también, ¿no? Porque, por ejemplo, usted bien nombraba y coincidimos los que estuvimos así en la cancha de Colón, que realmente me parece lo operativo, todo, más allá de algunas cosas que siempre suceden, como es el ingreso, ¿no? Que ya es una cuestión, me parece que va un poco más social, a veces que la gente se queja, ¿no? Con el ingreso de la policía, que hay tanta gente, se aglomera y solamente pueden pasar 1 o 2 individuos cuando hay una cola de 3.000, y eso, digamos, por ahí a veces es una de las molestias, las quejas que tenía la gente. Digo, ustedes, la policía, ustedes, digo, en este tren de también de que todo salga bien, ¿tienen contactos, hablan con las barras? No, la Secretaría no tiene contacto con las barras, sí hay el personal policial, tiene contacto. Hay una información que tiene que manejarse de los ingresos, de cuándo ingresan, son un grupo, la barra ingresa como grupo. Lo que nosotros hemos establecido que todo, no importa si es de la barra o no de la barra, todo el mundo ingresa cacheado, todo el mundo tiene que ingresar con entrada. Si el club le dio la entrada, la adquirieron, no sé, pero todo el mundo tiene que entrar con entrada y todos con un cacheo estricto. Es más, toda la colocación de banderas que hace la barra se hace anticipadamente con personal policial que revisa todo lo que se ingresa y después salen, queda todo eso y después ingresan normalmente por las puertas cuando está el operativo. Esa es la modalidad que se tiene, ¿no? Ustedes no tienen relación, digamos. No, la Secretaría no tiene relación. Berlanga. Te preguntaba, esta medida de que no haya hinchadas visitantes, de alguna manera era entendible en los momentos de los conatos más grandes de violencia, entre hinchadas y demás. Hoy muchas veces los problemas ocurren entre las distintas facciones de cada club en particular y hemos visto situaciones de violencia entre la barra de Boca, entre la barra Independiente y demás. ¿Cómo está esa situación o cómo manejan esa situación ustedes adentro de las barras de cada uno de los clubes, ¿no? Adentro de las puertas de cada club? No, bueno, a ver, son situaciones que se presentan, uno puede advertirla cuando hay un hecho de violencia, de enfrentamiento, y no queda más que actuar sobre el hecho consumado, tratando de identificar responsables, de sancionarlo, de llevar adelante las causas judiciales. Lo importante a veces es poder tener información que permita prevenir esos hechos de enfrentamientos y de internas de las barras, ¿no? Del problema interno que hay en los clubes. En esto se trabaja, pues, mucha vinculación y mucho diálogo con la dirigencia deportiva, también, bueno, obviamente uno se toma de información que tiene la fuerza policial, bueno, y distintas informaciones va llegando. Trabajamos mucho sobre el tema de redes sociales. Muchas veces las redes sociales advierten cosas que van a pasar, porque uno puede empezar a ver algunas cosas a través de redes sociales que pueden empezar a implicar enfrentamientos. Inteligencia social, como se dice, digamos, de redes sociales. Yo no quiero llamar inteligencia porque inteligencia está vinculado a otro tipo de búsqueda de información que tiene que tener un respaldo judicial, pero sí son redes de acceso público, ¿no? Lo que uno tiene que hacer es un seguimiento, estar viéndolo, tener idea de lo que está pasando ahí. A veces nos sirve, por ejemplo, para detectar que hay una convocatoria espontánea de hinchas que evidentemente merece que uno le preste una atención en términos de seguridad. A veces puede estar dando idea de que puede haber enfrentamientos de la barra, etcétera, ¿no? Nosotros sí lo que hacemos es toda información que tenemos es judicializarla. Esto nosotros lo hacemos como Secretaría, toda información que nos llega o que la advertimos de distinta manera, lo ponemos a disposición de los fiscales en el momento que la recibimos, ¿no? La última pregunta, Juan y Citroni. Más política que otra cosa, le quedan algunos meses a Farías en su cargo todavía, suponiendo que no va a renovar y que va a ocupar otro lugar seguramente.
Pero me acuerdo cuando toma la primera decisión de jugar sin gente, me imagino que debe tener una larga lista de insultos, porque mucha gente, a ver, sobre todo en temas referidos a esto, el fútbol, uno es sanguíneo. A ver, Farías era en ese momento el malo de la película, el que no quería admitir, y quizá hoy el tiempo le ha dado la razón a Farías. ¿Por qué? Porque el argentino se terminó acostumbrando a jugar sin público visitante en las canchas, lo cual considero un delirio, pero considero también que, bueno, al fin y al cabo es una medida que es como la fiebre, es un termómetro, algo mal está pasando y de algún lado se tiene que empezar a trabajar. ¿Lo ve así hoy Pablo Farías a la larga? Digo, en ese momento cuando se tomó esa decisión, no era fácil, me imagino. Sí, no fue una decisión fácil, obviamente no fue una decisión simpática, eso está claro. Sí creo que era lo que teníamos que hacer, estoy convencido, obviamente uno lo discutimos mucho en ese momento y me parece que no. Después te avala la decisión es nacional también. Después pasan un montón de cosas. Ha habido en el país distintos partidos sin público visitante, han pasado un montón de cosas en el fútbol lamentablemente. Pero, a ver, yo lo que quiero decir es ver la parte positiva, ¿no?, de la evolución. Tuvimos ese momento, un momento duro, un momento difícil, una imagen realmente dura y lamentable, una cancha vacía con un partido tan importante. De ahí a volver a los clásicos, más allá de que este campeonato es sin visitantes, y que las cosas salgan bien, por eso que es muy importante que hagamos todo lo posible para que el domingo las cosas salgan bien, y poder dar un paso más todavía el año que viene, que se espera un retorno más firme de los visitantes y no como ahora que se está dando más por una cuestión de campaña que por otra cosa, de campaña política, digo. Pero digo, si el año que viene volvemos con condiciones más firmes, esto se hace por campaña política, ¿puedo pedirte que vos como político digas, ¿es sinónimo de demagogia en campaña política? No sé si demagogia, yo creo que es una decisión que está atada a un momento y una coyuntura que es básicamente de campaña. Se trata de mostrar algo en un distrito donde hay muchos partidos importantes, se seleccionan los que tienen menor riesgo o casi nulo riesgo y se muestra que se pueden llevar visitantes. Está muy atado coyunturalmente a esta etapa de la campaña, con lo cual, y es obvio que está planteado en términos de las cosas de gestión que se hacen por la campaña. Yo, a ver, es más, digo, ni siquiera lo critico. Lo que digo es, tiene esa particularidad. No es la AFA que decidió que vuelvan los visitantes, no es que federalmente o el país decidió que vuelvan los visitantes, sino que es un distrito que forzó esta situación en algunos partidos. Y no está mal. Ahora, ¿qué pasa? Es un campeonato que ya está finalizando, es un cambio de las reglas de juego a los clubes con un campeonato en esta etapa final, con lo cual a muchos decirles, bueno, miren, ahora vuelven los visitantes, muchos dicen, bueno, pero tenemos que hacer adecuaciones, tenemos que ver si nos rinde económicamente. Entonces, ¿qué es la decisión que tomamos acá en Santa Fe? Lo hablamos con los clubes, lo consensuamos con ellos. Si algún club nos plantea que quiere tomar visitantes, quiere tener visitantes en los partidos que quedan de acá a fin de año, lo analizamos, lo vemos y si es factible se puede hacer. De hecho, ni en Rosario, ni acá en la ciudad de Santa Fe, ningún club se ha manifestado con mucha intención de tener visitantes de acá a fin de año. Otra cosa es el campeonato que viene, en el cual yo creo que podemos tener expectativas de un regreso más firme de los visitantes. Veremos el tema de los clásicos, pero sería muy interesante que demos ese paso, ¿no? Que empecemos por lo menos parcialmente a tener alguna presencia visitante también en los clásicos, ¿no? Cortita, por favor, señor Héctor Martín. Imposible. Oportunidad, Pablo, de hablar con el ministro Lamberto, con los legisladores del Frente Progresista y de la oposición, de acuerdo, que tiene que ver con la necesidad de contar con un juez de faltas, que para tu cargo sería fundamental tenerlo, porque termina definiendo, por ejemplo, tal vez una lista de derecho de admisión para los clubes. Es insólito, hace 4 años más o menos que no hay un juez de falta, o está vacante ese cargo de Santa Fe, y vos acabás de decir que es fundamental tenerlo. ¿Cómo se explica eso? No, bueno, a ver, es un problema del sistema del Poder Judicial y de cómo se cubren las vacantes, no es un problema particular del juzgado de falta. Hay una mora en cubrir las vacantes que tiene una serie de explicaciones, ¿no? No tiene una sola explicación y la verdad que a mí me excede darla esa explicación. Sí, lo que nosotros venimos pregonando
es, por un lado, el tema de fortalecer los juzgados de falta, sobre todo en las ciudades más importantes, por lo que implica el movimiento de gente, no solo de fútbol, sino de eventos masivos y todas las cosas que están vinculadas a esto, y también de un montón de cuestiones que están vinculadas al control municipal, que necesita el respaldo del juzgado de falta. Y por otro lado, lo que nosotros también estamos planteando, que me parece que en algún momento va a suceder, porque hay un buen entendimiento con el Ministerio Público de la Acusación, es la necesidad de tener unidades especiales de fiscales, ¿no? Y yo no digo exclusivas para analizar el problema de las barras o el problema del fútbol, pero sí que entre las cuestiones especiales o específicas que tomen la problemática fundamentalmente de las barras, porque el seguimiento y la sanción penal para las barras tiene mucho más que ver con su actividad ilícita que con la actividad vinculada a la cancha. Porque en definitiva los ilícitos o las transgresiones que cometen... Si no es que es violento o actúa de esa forma únicamente en la cancha... no, hay que investigar sus medios de vida, cómo viven, cómo... Ahora, eso lo tiene que hacer el Poder Judicial, no lo puede hacer. Sí, pero depende mucho de la política, Pablo. Si faltan 5 fiscales de nombrar en la jurisdicción de Santa Fe, Estoy de acuerdo. Si tienen un pasante cada fiscal y un empleado para trabajar la diaria, donde hay 155 homicidios en un año, plantear que sería bueno tener una unidad especial para barras, pero... tampoco estoy planteando, por eso lo quise aclarar, no fiscales especializados, no tener nuevos fiscales exclusivamente. Pero una unidad significa tener empleados. Pero sí, si hace falta unidades, inclusive hasta los mismos fiscales pueden constituirse como unidades para investigar este tipo de hechos. Por supuesto que hace falta alguna estructura, pero no me parece que sea imposible generarla, y yo no creo que haya muchas alternativas para poder mitigar el fenómeno de las barras en el país, existe, ejercen su presión permanentemente sobre los dirigentes, tienen sus vinculaciones con la policía, con distintos actores de la problemática del fútbol. Ahora, poder combatirla, yo insisto, las transgresiones vinculadas al fútbol en materia penal son muy, muy pequeñas para poder perseguir y sancionar fuertemente. Hay que ver lo otro, lo de la organización dedicada a cometer hechos ilícitos. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, como siempre, y bueno, muy a gusto.